La educación suena y aquí tiene voz. Está por iniciar Ecoeducativo. Un espacio donde se comparten experiencias, reflexiones y retos en el ámbito educativo. Ya inicia Ecoeducativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía, un programa de la licenciatura en educación con orientación en pedagogía e innovación educativa, adscrito al Departamento Académico de Humanidades. El día de hoy me complace tener un invitado de lujo, una persona que admiramos igual dentro de la radio, dentro de su trayectoria en la presentación de contenido audiovisual dentro de nuestra institución y también a nivel estatal, el doctor Martín Enrique Sánchez Núñez, que trabaja en diversos proyectos, que es un honor nos pueda acompañar en este viernes y trae un tema que en Ecoeducativo habíamos buscado bastante, habíamos intentado abordarlo, lo hemos podido abordar el ámbito tecnológico desde la perspectiva del Departamento Académico de Sistemas Computacionales, desde el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas, pero hoy trabajaremos comunicar en tiempos digitales, plataformas, innovación y convergencia. Creo que es un tema bastante amplio, creo que tendrá que haber una segunda ocasión para poderlo seguir trabajando, pero de inicio siento que el doctor Martín nos va a poder aclarar bastantes dudas y sobre todo contextualizarnos dentro de este campo educativo que también migra desde la pandemia, que también nos marca un nuevo paradigma y sobre todo nos incluye nuevas herramientas dentro del quehacer educativo, pero también dentro de la comunicación social. Antes de iniciar, pues me gustaría agradecer a los miembros del equipo de Coeducativo, a la doctora Magda Valdés, coordinadora del programa, a la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, y también a Jesús Flores, que nos acompaña aquí en los controles técnicos. Maestro, antes de iniciar, leo una pequeña presentación de usted para que nuestra audiencia lo conozca un poquito más. Les recordamos que es un programa totalmente en vivo. Los comentarios aquí los vamos a estar leyendo en cuanto aparezcan, no se preocupen. Empiezo. Martín Enrique Sánchez Núñez es un profesional apasionado por la comunicación y el desarrollo social. Estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde nació su interés por los medios, especialmente por la radio. Más adelante cursó la maestría en Desarrollo Humano y Social, una etapa que le permitió profundizar en temas relacionados con el crecimiento personal y colectivo, y actualmente es doctor en Educación, campo en el que continúa investigando y aportando al fortalecimiento de los procesos educativos. Su compromiso con la comunicación responsable y con los derechos humanos lo ha hecho merecer del Premio Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur en la categoría de personas comunicadoras. Además, ha sido reconocido por la Asociación de Reporteros Californianos, ACE, por su descargada trayectoria y contribución al ámbito periodístico y académico del Estado. Doctor, de nuevo muchas gracias por atender la invitación. No sé si quiere añadir algo a su presentación o adentrar un poquito a nuestra audiencia dentro del tema. No, maestro, muchísimas gracias por la invitación. Yo contentísimo de formar parte de este programa y sobre todo como tú lo comentabas en la introducción, ¿no? Ver de qué manera podemos nosotros involucrarnos desde la comunicación, pues en este nuevo paradigma de la educación y sobre todo en estos nuevos tiempos de la era de la información. Así que yo contentísimo de compartir esta charla y sobre todo pues que las personas se sumen a esta conversación, porque es conversación de todos. Claro que sí, recordar que Educativo es un espacio abierto, tenemos bastantes temas muy variados a lo largo del semestre y siempre es bueno dar en ese clavo, ¿no? Donde también las personas que nos escuchan, ya sean amas de casa, estudiantes de bachillerato, de secundaria, la comunidad en general, pues pueda también empaparse, ¿no? Y unirse al diálogo que tenemos cada viernes aquí en Ecoeducativo. Maestro, inicio preguntándole, quizás dando en un punto clave. ¿Cómo han transformado las plataformas digitales la manera en que producimos, distribuimos y consumimos información? Bueno, es una pregunta valiosísima e importante porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando y nos están hablando, que son contemporáneas nuestras, pues crecimos con los famosos medios tradicionales, ¿no? Que era la radio, la prensa, la televisión, consumíamos una información dependiendo de la editorial y ahora vivimos una era completamente digitalizada donde de cierta forma se ha democratizado la información, donde la creación
creación de nuevos espacios para la divulgación. Ya no solamente se centran en esos medios, ¿no? Sino que ahora, pues los usuarios tienen, y digo, tenemos la oportunidad de crearlos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues vivimos una era de la inmediatez, vivimos una era completamente multimedia, pero también nos invita a reflexionar que aunque vivimos una era completamente abrazada al internet, a lo visual, a lo inmediato, a las tecnologías, no debemos dejar a un lado pues lo tradicional, ¿no? Porque hablando precisamente del nombre del programa, pues no todos los alumnos aprenden de manera pues de multimedia o con el video o con el audio, sino que ellos todavía abrazan pues la lectura, abrazan todavía pues el diálogo, las mesas, los resúmenes, no sé. Entonces vivimos una era en la cual nosotros como maestros pues tenemos que mediar entre lo digital y entre también en cómo nos formamos, ¿no? Entonces ahí andamos. Sí, que usted lo mencionaba y es la segunda pregunta que tengo para usted, ¿no? ¿Qué significa este concepto quizás de comunicación que ha ido evolucionando, pero dejar en claro que es el pilar de las sociedades, ¿no? Entonces preguntarle a usted, ¿qué significa comunicar en un entorno donde nos hemos transformado a la inmediatez y sobre todo, dependiendo, como usted bien menciona, de las modalidades de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes, pero pues podríamos poner entre paréntesis el fenómeno TikTok, donde vivimos en una era altamente visual? Sí, completamente. Muchísimas gracias. Esa pregunta también me encanta mucho porque me hace recordar una lectura de Manuel Castells, y un libro que me encanta que se llama La sociedad dirigida y la era de la información. Y siempre cuando vuelvo a esas lecturas y a ver algunas anotaciones, siempre digo que esos libros ya nos alcanzaron. Ya vivimos en esta era de la información, del TikTok, de lo visual. Y hay una cita textual que voy a parafrasear, que versa más o menos que cualquier persona, cualquier individuo tiene la oportunidad de crear su propio contenido a través de su teléfono celular. Eso, de cierta forma, pues nos permite a nosotros poder crear nuestro contenido, ¿no? Yo por ahí tengo una cuenta de TikTok precisamente porque me fui adecuando a esas nuevas necesidades, ¿no? Yo siento que la mayoría de las personas, de los maestros, preparamos nuestras clases, creamos el material didáctico, hacemos las guías de estudios, ya sabes, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer. Y de cierta forma dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo como profesor abrazando todas estas tecnologías y las bondades del Internet? Me voy a crear un canal didáctico de TikTok. Pero antes, fíjate, ya durante la pandemia nos obligó de cierta forma, pero no quiero decir obligar, sino más bien nos acercó de manera mucho más rápida a involucrarnos con la tecnología, con la multimedia. En ese caso, yo soy profesor dentro de las materias que yo suelo impartir, edición de audio y edición de video. Ahora imagínate que si la clase siempre se producía de manera presencial en el laboratorio, en el que el acercamiento del docente pues le ayudaba al alumno a decir, ¿sabes qué? Aquí hay que cortar, hay que agregar ese filtro, ¿sabes qué? Este no es el formato, hay que acomodar bien la cámara, pues eso se perdió. Lo que nosotros tratamos de hacer durante la pandemia, en mi caso, fue precisamente, no todavía en TikTok, sino en YouTube, crear videos tutoriales. Entonces, a través de los videos tutoriales muy cortos, porque después también me di cuenta que los alumnos, y gracias a las estadísticas que nos dan ahora, pues esas plataformas, yo decía que la captación llegaba a los 6, 7 minutos y muchas veces no llegaban a los 15. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que tratar de acortarlo. Y fue cuando vi en TikTok la oportunidad de poder crear contenido mucho más sintetizado, visualmente atractivo, pero que tuviese una profundidad mucho mayor que solamente lo visual. Entonces, es un trabajo mucho más amplio porque tienes que sintetizar algo de 15 minutos a 2 minutos. Entonces, cuando yo empecé a meterme ahí a las estadísticas de los videos de TikTok, miraba que sí, que la gente sí miraba el minuto con 30 segundos explicando cómo reducíamos el ruido o cómo aplicábamos una pantalla verde en comparación a mis videos de 10 o 15 minutos. Entonces, eso ha sido muy interesante
cómo nos hemos reapropiado de esas tecnologías y de la multimedia y de lo visual. Yo siempre les digo a mis pares que no hay que asustarnos de las tecnologías, que hay que abrazarlas y que hay que sacar lo mejor, porque yo coincido contigo. Nosotros nos metemos a las diferentes plataformas y vamos a encontrar contenido diverso, pero también nosotros como usuarios somos responsables de qué es lo que queremos consumir. Nosotros ahí en la licenciatura en comunicación tratamos de realizar eso. Sí, que en este sentido, y usted da en el clavo con esa palabra miedo o digamos temor, quizás que también ¿Verdad? se presenta dentro de la academia. A nosotros nos pasa mucho en el ámbito de la IA y humanidades. De Interesante. hecho, estamos trabajando ahora justamente con la doctora Marta Piña y el doctor Gabriel Rovira. Salió el tema de la mesa que los habían invitado a un trabajo que involucraba cierta inteligencia artificial y el arte. Ya ellos luego lo presentarán más a detalle. Pero mencionábamos un curso respecto de la inteligencia artificial y converge el uso de herramientas tecnológicas, plataformas para la creación de contenido y la IA, desde mi perspectiva, en un punto muy común, que es la autoría. ¿Sí? En ese sentido, pues sabemos que hay inmensidad de datos dentro de la red que se pueden hacer uso. El detalle y el conflicto que se presenta es quién es el dueño de ese contenido. Claro. Entonces, para abonar a esta conversación, pues yo quisiera preguntarle, dentro de la producción multimedia, dentro de todo este baraje que podemos encontrar en la red y en repositorios, vaya, para trabajar la creación de este contenido, ¿cuál sería el reto ético más urgente para atender y el que se está enfrentando el comunicador y el creador de contenido en la era digital? Ok, excelente pregunta. Si algo me gusta mucho de las redes sociales y de esas plataformas es que también tienen de cierta forma una responsabilidad social para decirle a los usuarios cuando nos enfrentamos a IA o videos producidos o realizados a través de una aplicación de inteligencia artificial. Eso también pasa mucho en las fake news. Para las personas que tengan una cuenta en Twitter, ahora X, se van a dar cuenta que cuando nosotros vemos o leemos un tweet o una cita, por lo general abajo siempre hay una pequeña descripción desmintiendo la noticia, desmintiendo la imagen o desmintiendo el video, ¿no? También Facebook por ahí siempre nos da una pequeña advertencia cuando queremos compartir algún video, cuando queremos compartir alguna noticia y nos dice, no has abierto el link o no has leído la noticia y la quieres compartir todavía. Entonces, de cierta forma, eso se agradece mucho a través de las aplicaciones y también a través de TikTok y de Facebook, pues que ya está la leyenda que es un video hecho por la inteligencia artificial. Eso de cierta forma. Ahora, el uso de la IA en cuestiones de multimedia, en cuestiones de la comunicación, te voy a hablar primero de la cuestión técnica y ya de la cuestión práctica. En la cuestión técnica, como creadores de contenido, pues ahora estas plataformas como Adobe Premiere y Adobe Audition, pues tienen ya la IA como un recurso y una herramienta. Eso es real. Y es bien interesante porque eso no viene de cierta forma a quitar la grabación real, de que el alumno salga al campo, al estudio a grabar. No, simplemente trabaja de cierta forma para a completar algunos fotogramas. En el audio también, bueno, quien no ha escuchado la voz a través de la IA, ¿no? También te permite ahí algunos recursos para hacer mucho más fácil, ¿no? La edición. En ese sentido a lo que tú me preguntabas, siento que pues hay una responsabilidad muy, muy grande por todos nosotros de poder utilizar la IA y también los derechos de autor. Vemos mucho contenido creado a través de la inteligencia artificial. Pero también es interesante saber que poder grabar, poder crear esa información, pues no la puede sustituir la inteligencia artificial. En mercadotecnia hay hay una tendencia para este 2025 que está terminando y yo espero que en el 2026 todavía sea frecuente el hiperrealismo.
¿A qué me refiero? A que si en redes sociales y a través de los diferentes medios, pues vimos mucha inteligencia artificial, porque eso sí es real, una de las tendencias es lo real. O sea, menos producción, menos todo, volverlo más cercano con personas, bueno, independientemente, ¿no? Con personas o no personas, con el uso o no el uso de la inteligencia artificial. Entonces vivimos una era en la cual sí, el uso tal vez desmedido de la inteligencia artificial puede sonar como una pequeña alarma o un indicador para saber pues qué es lo que estamos haciendo o cómo la estamos utilizando. Porque también es real que podemos disfrutar de las bondades de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, no necesariamente haciendo un prompt, ¿vale? Sino sacándole provecho. Aquí lo interesante como maestros es reeducar a las futuras generaciones para tal vez un uso no desmedido de la inteligencia. Sí, que en ese sentido podemos abonar también cómo han ido evolucionando las herramientas, Completamente. ¿no? O sea, podría ser cuando usted era estudiante, cuando sus maestros fueron estudiantes, cómo era incluso el proceso de edición, ¿sí? O sea, tengo Sí, entendido, desmiéntame, que si uno editaba un video, era carrete. prendente 3 veladoras a un lado de la computadora y toda la noche vas a esperar. Sí, ha cambiado. Ahorita la edición 15 minutos si es algo sencillo, 10 minutos si es algo más práctico. Creo que ahí también converge cómo llega la IA también a facilitarnos algunas cosas, Sí, ha ¿no? cambiado completamente. Me acuerdo que aquí en radio y televisión había un espacio de edición de televisión donde estaba un saludo al profe Carrillo, de carretes. O Ujú. sea, tú editabas con carretes y con una pequeña guillotina o una navajita hacías tus cortes y con tu cinta tape tenías que editar. Pero hablando precisamente de la inmediatez y del tiempo, a mí me tocó no grabar en esos carretes, pero sí en mini DV. ¿Qué significa? Eran pequeños cassettes de cinta que tú metías a tu cámara y grababas. Pero para pasar ese video de 60 minutos a tu computadora era en tiempo real. Quiere decir que tú ponías tu cámara, la conectabas a tu computadora y se tardaba 60 minutos en pasar el video. De ahí la edición. Ahora con tu tarjeta, el iDrop, el Bluetooth, lo tienes en tu computadora, haces dos, tres cortes y listo. Antes se necesitaba software especializado, cámara especializada, equipo especializado. Buscábamos la especialización. Ahora, dentro de las cuestiones positivas es que todo lo encontramos en nuestros dispositivos. Sí. El teléfono celular ya tiene grabación en modo cine. Tenemos películas, tenemos cortometrajes y tenemos videos musicales que han sido grabados con teléfonos celulares. Teléfonos celulares. ¿Vale? Y eso también abre de cierta forma esa caja de Pandora para todas aquellas personas que no tenían pues ese acceso a poderlo crear. Pero sí, y también contestando un poquito de la búsqueda de la información, precisamente antier, que fue el Día Nacional del Libro, bueno, en esta semana, pues yo trato que mis alumnos vayan a la biblioteca sí o sí por lo menos una vez a la semana. Estamos muy acostumbrados a consultar nuestras fuentes bibliográficas a través de Internet, citar en APA, aunque sea un documento en Internet, pero a veces hemos dejado un poquito lo que es el libro. Entonces, me gusta mucho invitar a que los futuros comunicadores, sobre todo porque yo doy clases en la licenciatura en comunicación, a formar un comunicador que pueda navegar entre lo análogo y lo digital, entre poder consultar un libro, una fuente bibliográfica que no vas a encontrar en Internet y también encontrar en Internet fuente de información que no están en los libros. Entonces, ¿cómo nos ayuda la IA? La otra vez estábamos haciendo un artículo precisamente para, para un concurso de universitario y había fuentes en inglés. ¿Cómo nos ayudó la IA? Precisamente con la traducción. ¿Vale? Habíamos encontrado textos no en inglés y no en español y la inteligencia nos permitió hacer una traducción fiel. Obviamente después consultamos con otra persona para que nos echara la mano, para ahora sí, en lo humano decir, oye, esta traducción es correcta. Entonces, pues ahí está, un poquito de ambos mundos, ¿no? Lo analógico y lo digital, lo tradicional. Sí, que por ejemplo, ahora a tinte personal le pregunto, ¿usted qué método de edición prefiere? ¿Qué método de edición prefiero? Y eso tiene que ver mucho con las necesidades.
Antes nosotros podríamos tardar tal vez un día en poder crear algo y poderlo enviar porque pues era para, ya sabes, ¿no? Pero ahora es inmediato. O sea, ahora es, necesitamos que salga este audio o este video para más tarde. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, la edición actual. No, de verdad. Y sobre todo, por ejemplo, la suite que manejo me permite tener videos en mi celular, en mi computadora y en el iPad. O sea, lo estoy combinando y lo envío. Me gusta mucho, pero también te voy a ser sincero, lo analógico, lo de ir a grabar y todo esto, todavía estoy un poquito, no a la espera, pero no uso imágenes o videos de IA para los videos. Los videos que yo grabo y que graban mis alumnos son videos reales de personas y de espacios reales. Hasta ese punto nosotros hemos llegado como a ese acuerdo, ¿no? De poderlo crear desde cero, pero no hemos utilizado videos de la inteligencia artificial y todo eso. Pero sí, yo me quedo ahorita con lo actual. De verdad, es que si yo les dijera que hace en el 2010 que inicié en la edición, que me tardaba no sé cuántas horas para poder editar una entrevista de una hora, eliminando chasquidos, eliminando respiraciones, errores. Ahora con estas nuevas aplicaciones es mucho más rápido. Obviamente nos lleva mucho, no cambia que el compromiso que tenemos de checar que esté muy bien, pero sí, contestando tu pregunta y a título personal, pues sí me quedo con la edición actual. Que le pregunto este cuestionamiento por el hecho que prácticamente en su trayectoria, usted es joven, lo puedo afirmar, Muchas gracias. pero le toca prácticamente toda la convergencia tecnológica que tiene la edición. O Sí, sea, le tocan sus maestros que quizás utilizaban unas herramientas quizás más ambiguas, pero a ellos ya les toca ya hacerlo en computadora, ya hacerlo en dispositivos un tanto más grandes, vaya, sí. pero le toca toda esta evolución a lo que tenemos ahorita y con todo este trayecto que le puede restar a su ámbito profesional, pues igual le va a tocar ver bastantes novedades, Sí, ¿sí? me tocó transición y todavía me toca adecuarnos como siempre. Tú sabes que cuando uno elige ser profesor, elige siempre estar en constante aprendiendo en conocimiento en muchos ámbitos, ¿no? Porque el conocimiento ahí está y tenemos que adquirirlo en la comunicación, pasa igual. Y es real, a mí me tocó esa transición de computadoras muy amplias a dispositivos muy pequeños, a discos duros de un tamaño irreal, a dispositivos chiquitos. Entonces me ha tocado sí adecuarme, pero también, por ejemplo, en cada clase y cada año, antes de entrar a mi curso, tengo que ver cuáles son las tendencias. Por ejemplo, en video tengo que ver cuáles son las tendencias visuales. Tengo que ver, por ejemplo, qué es lo que se está usando. Se están utilizando los overlays, ya no se están utilizando los overlays, eso es como muy 2010. ¿Qué se está utilizando? No, pues se está utilizando estas herramientas, de esta manera, eso es lo visual, y es lo que trato que mis alumnos puedan aprender para que lo puedan replicar. Siempre yo les comparto, tanto en materias prácticas o como teóricas, les digo, hay que ver qué es lo que está en tendencia. Visualmente, qué es lo que está en tendencia. Porque lo que ya pasó en el 2023, 2024, para el 2026 ya está out. Entonces, eso pasa en mercadotecnia, en marketing, en comunicación, en todas esas cuestiones de nuestra rama. Pero pues sí, sí es importante. Y en esta convergencia mediática que se está presentando, ¿cómo o en qué manera se reconfigura el papel tanto de la radio pública como de la radio educativa? O sea, si nos cambia un poquito el trabajo, ¿usted cómo siente? Porque también, o sea, a usted le toca a veces esta parte, porque también lo sigo en la radio que tiene a nivel estatal. Entonces, ¿cómo se trasladó quizás la planeación de un programa? Porque yo le puedo decir que en la planeación de nuestro programa, pues sí es invertirle 1 o 2 días, Claro. pero antes yo siento que era una semana de estar planeando todo o más tiempo por las herramientas que tenemos. Entonces, dentro del ámbito, digamos, fuera de lo educativo y en lo educativo, ¿cómo también nos ha cambiado la dinámica en la radio? Sí, completamente. Yo te quiero compartir un poquito de mi experiencia.
Pues yo tuve la oportunidad de trabajar aquí en Radio Universidad por bastante tiempo. Después iniciamos un proyecto de radio cultural por internet, en esa época donde el internet tuvo auge y todo el mundo queríamos tener un programa de radio. Ojo, un programa de radio por internet, no un podcast, un programa de radio por internet. Después me pasé a la radio FM a través de la radio estatal y pública en un programa cultural. Y actualmente pues tengo un programa sobre la diversidad sexual que atiende a grupos de atención prioritaria aquí en Baja California Sur. La magia. ¿A qué me refiero? A que la gente nos escuchaba por el AM y se imaginaba cómo era Martín. Martín será alto, tendrá el cabello largo o corto, será moreno, tendrá lentes. Y eso es bien interesante porque hay muchas rancherías cerca que escuchan la radio de nuestra universidad. Y eso era bonito, ¿no? Cuando llega el internet, se devela de cierta forma este misterio. Ya sabíamos quién estaba detrás del micrófono. Pero también, de cierta forma, nos ayudaba y nos empujaba a tener una lectura mucho más profunda porque ahora la gente ya nos miraba. Si antes podía decir, no es que ese locutor no se equivoca porque estábamos leyendo un guión o una escaleta. Ahora, pues, te están mirando y nos están viendo cómo estamos interactuando. Y después, pues, llegamos a la radio pública estatal, primero con un programa cultural que de verdad me encantaba mucho ese proyecto y también amo mucho ese proyecto en el cual encabezamos de la radio en cuestiones de diversidad y grupos de atención prioritaria. Pero en cuanto a poderlos crear, pues sí, ha cambiado un poco. No mucho, sigue siendo como el mismo cuerpo de prepararnos, de buscar la información. Gracias al tiempo, pues ya casi no uso yo un guión, ya es como una escaleta, porque pues uno ya tiene medido como los tiempos y las preguntas y todo eso. Tenemos mucho más cerca buscar la información, Ok. poderlo crear, eh, podernos enviar las preguntas para los invitados. Ahora ya no solamente se queda en la radio y si lo escuchaste sí, y si te lo perdiste, pues ni modo. Ahora, pues gracias al internet, pues nos pueden ver, podemos compartir el video en tiempo real, podemos ver las fotografías, la gente nos puede ver. Eh, yo, por ejemplo, ahora con ese programa que tengo en la radio, dije, bueno, pues estamos saliendo por toda Baja California Sur. Pero ¿qué pasa entonces con toda la gente que no es de Baja California Sur? Entonces empecé a crear contenido muy específico para audiencias muy específicas a través de TikTok y a través de YouTube. En YouTube puedes ver la entrevista completa, en TikTok fragmentos muy cortitos y en Twitter fotografías y en Facebook como mucho más extendido, ¿no? Entonces son como grupos y públicos muy específicos a diferencia, por ejemplo, del contenido que hago académico para TikTok, que va como para estudiantes y jóvenes y también pares, ¿no? Que se puedan ayudar de la información que compartimos. Que en ese sentido, pues también, igual, ahí nos toca también una transición, usted bien la comenta, del radio al podcast. Entonces, ¿cómo recibe la comunidad de comunicólogos que ya tu contenido, pues sí, ciertamente, pues yo tenía muchos conocidos, amigos que cuando estudiaban comunicación, pues parte de su proyecto era tener su proyecto, su programa Podcast, de radio. sí. Entonces, llega ya el formato podcast. ¿En qué año, maestro, más o menos? Pues fue, obviamente, el formato podcast lo conocemos desde mucho antes de la pandemia. Ujú. ¿No? Cuando hablamos de podcast, hablamos básicamente de un archivo MP3 que está alojado en la red y que el usuario podía escuchar o descargar, ¿vale? Pero ahora cuando llegó la pandemia, pues empezamos a utilizarlo completamente. De hecho, hubo un incremento muy Sí, fuerte aquí en México en relación a los usuarios que escuchamos podcast, pero también un incremento de contenido creado para plataformas, para Spotify, para Google Podcast, para, bueno, para todas las plataformas. Y fíjate que hace como un mes realicé un artículo del podcast al video podcast y en ese artículo hablo precisamente de la evolución natural del podcast.
Si el podcast era la evolución, digamos, de la radio al podcast, el video podcast pues sería el siguiente paso. Y es precisamente con esto, el podcast era voz hablada. O sea, tú podías ir manejando, podías ir haciendo lo que tú quieras y solamente escuchabas. Ahora el podcast se ve. Entonces, esa es la evolución del video podcast. De hecho, el contenido que nosotros vemos es más video podcast que podcast. Ahora, esto es tan importante que esas nuevas plataformas han evolucionado. Ahora Spotify permite video. Ya no solamente escuchamos el podcast, ahora vemos el podcast y vemos los protagonistas. Interesante, ¿no? Entonces, cómo la evolución de esas plataformas va siempre uno a las necesidades de los usuarios. Ahora los usuarios no querían escuchar, querían ver quién está detrás de la voz y de ese espacio. Que en ese sentido, y como usted menciona, hay un baraje muy amplio, ¿no? De creadores de contenido que pueden llegar a tener un podcast. Ahí, ¿qué competencias digitales podrían desarrollar las audiencias para evitar esta desinformación que también se presenta mucho? Y es un tema bastante interesante porque mi director externo de tesis de doctorado, su tema central son las fake news y la Ah, ok. psicología. Entonces, siempre es como que cuando escucho desinformación, me gusta dar en ese tema porque es cierto, tenemos un campo amplísimo de producciones multimedia y también información al alcance de la mano, pero vivimos en una sociedad quizás que hay muchas cosas que todavía se siguen digiriendo como reales. El caso que siempre utilizo en el programa, el cloro en el COVID. Ah, ya lo sé. Es que al algoritmo. Ahora sí que la publicidad, la propaganda, el contenido que nosotros consumimos es personal. Y eso es bien interesante, ¿eh? Porque cuando nosotros mirábamos televisión, era el mensaje para todos, era tal cual. Para la radio, tal cual, era el programa, el mensaje, las noticias. Para la radio, la prensa y la televisión, tal cual. Obviamente uno elegía si lo quería comprar o no lo quería comprar, pero ahora en cuanto a nuestras redes sociales y todo lo que es de nosotros, todo es personal, o sea, mi algoritmo es distinto a tu algoritmo y seguramente el de Jesús y el de nuestra audiencia es distinto. Aquí nos toca uno como responsabilidad como usuario de saber qué es lo que quiero consumir, ¿vale? ¿Qué clase de videos quiero ver? ¿Qué clase de información quiero consultar? Como no, te platicaba yo al inicio, ¿no? Es muy difícil saber qué es una noticia real y qué es una noticia, falsa. Pero por ahí hay algunos candaditos y algunas herramientas de esas páginas que nos permiten o que nos dan unos indicios de que son noticias falsas para no compartirlos. Pero también es real que hay muchos usuarios que todavía pues no logran, no quiero utilizar la palabra adivinar qué es real y qué no es real, ¿vale? Entonces sí, es una responsabilidad de nosotros, pero también de las personas que crean todo esto. Sí, que en ese sentido, pues sabe uno que tomar el micrófono lleva una responsabilidad, Responsabilidad, ¿no? claro. Una responsabilidad muy clara, hay de que documentarse, hay que leer, saber de qué estás hablando, ¿no? Muchas veces sí me ha tocado verlo, no es una crítica directa para nadie, pero abundan los podcasts referentes a temas un tanto sensibles a veces, pero sin la suficiente documentación. Claro, Entonces, si estamos hablando de un acercamiento para las personas donde queremos que esté al alcance de quien quizás no puede acceder a contenido un poco más especializado, vaya, pero plataformas como YouTube, como el navegador de Bing que también arroja su propia plataforma de videos, no recuerdo cómo Dailymotion, ajá, igual en Spotify podemos tener contenidos. O sea, eso también requiere una conciencia de quien está generando el contenido, ¿no? Y una responsabilidad que se tiene que dar también a los jóvenes creadores. claro. Que en ese sentido, pues, ¿cómo podemos utilizar esta convergencia digital para poder tener unos proyectos educativos sociales que atiendan la necesidad y que también comuniquen de manera asertiva? Por supuesto. Mira, te voy a hablar desde nuestra perspectiva, desde la licenciatura en comunicación. Nosotros como profesores, o por lo menos yo como tutor, siempre trato que los trabajos finales de nuestros alumnos tengan una responsabilidad social universitaria, pero también una responsabilidad social.
siempre les digo que son comunicadores en formación en el sentido que tienen que crear mensajes que abonen positivamente al desarrollo de las personas, al desarrollo humano, al bien común, pero también siempre les estamos recordando la responsabilidad de documentarse, la responsabilidad de investigar y la responsabilidad de que van a ser líderes de opinión. Tal vez van a estar detrás de un micrófono escribiendo una nota y bueno, eso siempre tratamos de inculcarle a nuestros alumnos que la mayoría de ellos al salir de la licenciatura pues ya siempre se van a los campos laborales de los diferentes medios de comunicación aquí en Baja California Sur. Por ejemplo, en la materia laboratorio de audio tenemos, por ejemplo, la responsabilidad de crear radiocuentos para niños, para las infancias. Y por lo general siempre creamos un dossier, creamos como algo para entregar. A veces hacemos donaciones a bibliotecas públicas, otras veces simplemente hacemos una lista de reproducción en Spotify y la estamos compartiendo a través de redes sociales. Para laboratorio de video, aparte de videos musicales que hacemos, tratamos de realizar pequeñas cápsulas en relación a temas como muy puntuales. Este año, por ejemplo, en una materia que yo doy que se llama gestión de la imagen, pues trato de primera mano traer a colación a mujeres diseñadoras como Paula Scher, Bárbara Kruger. Ahora en este mes, que es el mes bueno, creo que es el 30 o el 20 y tantos del el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, pues nuestros trabajos versarán sobre la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, nuestros alumnos van a tratar de crear mensajes visuales que primero sensibilicen, que cuestionen y que reflexionen. De esa manera nosotros estamos trabajando mucho con la responsabilidad y la creación de mensajes visuales. Uno, ahorita lo estamos haciendo de manera a la antigüita, recortando, cortando, buscando, creando. De hecho, cuando pasen por ahí, por el famoso edificio B, si ven hay algunas cositas pegadas, algunas son de mi materia, otras no son de mi materia, pero siempre tratamos de compartirlas. Entonces, es un poquito respondiendo tu pregunta. Que abona bastante, me viene ahorita que dice cositas pegadas, mucho la divulgación también de la ciencia. Creo Sí, que en el estado, comparto, Leonardo estuvo conmigo, Leonardo Corral es mi hermano, sí, 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 estuvo con sí. nosotros al principio del programa, usted me contaba Sí, sí, que seguía sí. el programa. Él, pues a pesar de que es ingeniero electromecánico, él le ha dado mucho por la investigación. De hecho, la salida que le comentaba hace un momentito es porque vamos a trabajar eso. Tenemos en nuestro estado, no generalizo, pero me ha tocado mucho verlo, yo también como investigador, tenemos investigadores, pero a su vez divulgadores, pero a su vez como que nos falta ponernos de acuerdo en eso. Mm. Sí, o sea, si es alguien investigador muy, 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 muy bueno, tiene cierto conflicto con la divulgación, ¿sí? Y hay divulgadores que son muy buenos divulgadores, pero tienen un conflicto con la investigación. Detallitos, vaya. Entonces, siento que ahí también hay una convergencia que está existiendo, ¿no? No sé cómo usted lo Sí, percibe, que a veces se quiere hablar de un tema, pero en pues vaya, encrucijada que se da a veces, sí es como de falta trabajo, quizás un poquito concientizar al investigador de que su conocimiento no solamente va al círculo de academia que tenemos, ¿no? claro, claro. Sino es para el público en general. O sea, ¿qué estrategia usted vería pertinente en ese sentido? Sabes que esa pregunta me encanta mucho porque versa precisamente con lo que comentamos con nuestros alumnos. La mayoría de las personas que ingresan a nuestra licenciatura quieren ser periodistas, quieren estar detrás de un micrófono y quieren crear contenido. Otras personas se quieren dedicar a la divulgación, a la academia, a la investigación y también lo abrazamos y lo atesoramos mucho. Pero también hay otros alumnos que también están interesados en la divulgación y yo les digo siempre, ese es nuestro papel. Nuestro papel es poder, de cierta forma, no traducir, pero sí compartir ese conocimiento
para que quede para las demás personas. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un cartel, a través de un flyer, a través de una infografía, a través de un pequeño video, a través de una entrevista, a través de un póster, a través de un taller. ¿Cómo es que a través de la comunicación yo voy a tratar de compartir ese conocimiento? Entonces, sí, yo coincido contigo que de cierta forma puede resultar un poquito pequeño conflicto de poder compartir la información, pero también es real que si nosotros ahorita entramos a Facebook, a TikTok, la ciencia, la divulgación está mucho más cerca que hace muchos años. O sea, de verdad podemos decir que la divulgación ha repuntado mucho más. Creo que la mayoría de nosotros podemos encontrar muchos artículos, pues en esas bases de datos, en esas revistas ya indexadas que podemos consultar en la red, también a través de la multimedia. Hay gente que se dedica, hay usuarios que se dedican a crear contenido, a divulgar. Y aquí en Baja California Sur, yo también aplaudo mucho este compromiso con los investigadores y con las personas que van creando ese contenido y me gusta mucho que en la universidad podamos trabajar de manera interdisciplinaria. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con otros cuerpos académicos para poder llevar lo que ellos saben para la divulgación a través de diferentes plataformas, a través de diferentes herramientas. Y eso es un reto. El reto es que la mayoría de las personas pueda tener acceso. Sí, que en ese sentido pues, mencionaba esto porque siento que se percibe el trabajo que se está realizando Sí. bastante. Tenía una compañera, Esperanza, en el doctorado y estaba en maestría, que trabajaba ese tema. Y siento que también ella Esperanza Gutiérrez. Esperanza Ah, Gutiérrez, Esperanza Gutiérrez, un saludo, por ha supuesto. hecho trabajo muy marcado en ese sentido, el caso de usted también, donde también pues tenemos que plantearnos y no podría irme sin preguntarle qué se viene en la creación de contenidos digitales, tecnológicos de aquí a algunos años. ¿Usted cómo ve el panorama? ¿Siente que va a ser una automatización, que hay que trabajar, desarrollar un poquito más el pensamiento crítico con el estudiante? Hay que abonar buenas estrategias, encontrar quizás el punto medio entre aprovecha las herramientas y toma tú lo que quieres hacer. ¿Cómo siente usted que viene el panorama desde su perspectiva de docente y como comunicador en nuestro estado? Sí, claro. Y siento que la mayoría de nosotros hemos tomado algún curso en nuestra vida sobre inteligencia artificial. Siento que la mayoría hemos tratado de conocer más al respecto, de conocer sus ventajas y sus desventajas. Y también es real que nuestros alumnos y las personas y el público en general, ya la inteligencia artificial forma parte de su vida diaria. ¿Vale? La consulta a diferentes plataformas es diaria. La otra vez estaba leyendo yo una noticia precisamente sobre salud mental, que en Estados Unidos, que como personas eh, le preguntaban a la inteligencia artificial sobre algunas cuestiones de cómo se sentían y todo eso, ¿no? Pero también es real que desde la academia, pero sobre todo para nuestros alumnos en formación, es que ellos ya la están utilizando. Lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente, pues, dos puntos. Primero, la responsabilidad. Siempre tratar a la IA como una responsabilidad ética, por supuesto, y no verla como algo que nos va a sustituir, sino más bien que nos puede complementar. Eso no quiere decir que nos va a hacer el trabajo, que nos va a escribir, que nos va a hacer. Creo que cada semana vemos algún trend en Facebook sobre, ok, yo me hice una imagen en Estudio Ghibli, o que yo me hice ahora un match de fotografía con una persona que ya no está con nosotros y me gusta porque es un recuerdo. Entonces, vemos cómo de cierta forma puede ayudar a la gente, ¿vale? A crear una emoción, algo positivo para ello. Pero también hemos visto, lamentablemente, usos inadecuados de inteligencia artificial. Hoy en la mañana venía precisamente escuchando la radio sobre una noticia, no sé, no recuerdo muy bien el estado de la República, donde se había hecho uso incorrecto con unas fotografías que habían sido intervenidas a través de la IA por adolescentes. No estamos hablando de gente adulta como nosotros ya, de adolescentes a 12, 13 años que habían utilizado la inteligencia artificial
para hacer algunas modificaciones a personas de sus compañeros. Eso llegó a la fiscalía, entonces imagínate. Entonces yo creo que es una responsabilidad muy fuerte que tenemos no solamente los docentes universitarios, sino también los padres de familia, toda la comunidad en general. Pero yo espero que sigamos trabajando en convergencia con la inteligencia artificial. Como tú decías, nos hemos ido adecuando y nos vamos a seguir adecuando porque ahora hay una IA hasta que te hace el resumen de un PDF, Sí. ¿vale? Entonces es muy difícil para nosotros después cuando estamos leyendo ensayos o artículos decir, esto es IA, no es IA, y luego ya existe una IA que te dice si es IA, no es IA. Entonces ya hay IAs y apps para todo. Entonces lo más importante es saber en qué punto estamos nosotros como docentes y trabajarlo. Sí, que va de la mano esto que me comenta con la pregunta con la que ya estaríamos cerrando la emisión del día de Ok. hoy. Le dije que esto da para No, una se me fue el programa plática rapidísimo, muy ¿eh? larga, una charla muy larga, pero preguntarle, cerrando ya cierta parte del programa, ¿qué desafíos nos va a plantear la convergencia digital para garantizarnos el derecho universal a la información y también cómo potenciamos el pensamiento crítico ante la saturación de contenidos en línea que tenemos actualmente? Es que, ¿sabes qué? Predomina lo visual, lo multimedia, lo atractivo en relación a la profundidad de. Y eso va a ser muy difícil porque vivimos en una era de consumo muy, muy fuerte. La publicidad es muy visual, es muy atractiva, te crea, como dice, como es la publicidad, te crea una necesidad sin que tú supieras que lo necesitabas. Entonces es muy difícil. Hace rapidísimo, me gusta mucho un reportaje que les recomiendo, se llama Femvertising, que combina publicidad con feminismo y habla precisamente sobre la responsabilidad de las empresas, sobre la creación de mensajes multimedias y visuales. Como todo es tan visual, como toda la carga, tenemos no sé cuántas impresiones, 30,000, 25,000 de publicidad al día, que todo es visual y no lo procesamos. Entonces, ese es el compromiso y es uno de los retos, ¿no? Pasar de lo visual a un contenido mucho más profundo que nos ayude, como dices tú, a un pensamiento crítico, a la reflexión, a decir, ¿eso es real? Me toca a mí como usuario saber, ¿sabes qué? Voy a buscar otras fuentes. Si escuché esto en la radio, voy a buscar en otras fuentes si eso es real o simplemente fue algo como muy como aislado. Entonces, eso es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿eh? Creo yo. Sí, que viene un paradigma bastante amplio, ya lo estamos viviendo, de hecho, entonces Sí. mucho trabajo que realizar. Sabemos pues que estas charlas, pues al final de cuentas, tienen bastante de dónde poder abonarle, dónde poder compartir la postura y el pensamiento. Agradecerle, doctor, que Ay, haya muchísimas gracias, atendido maestro. la invitación. Agradecer a la doctora Magda Valdés, coordinadora del programa, a la doctora Marta Piña Centella, a Jesús Flores, que nos acompañó en los controles técnicos. Un último mensaje, doctor, que tenga para nuestra audiencia, para despedirnos. No, pues que sigan las emisiones todos los viernes, de verdad, yo soy un fan de las transmisiones, me gustan, porque siempre con un toque muy pedagógico de las diferentes ramas y yo contentísimo de poder compartir desde la comunicación, la IA y la multimedia. Y pues mi mensaje, pues nada, que sigan Radio Universidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. A Kevin Flores, que aquí nos puso. Saludos, profe Saludos a Martín. Kevin, El mejor egresado de profe. la licenciatura en comunicación, un saludito. A nuestra audiencia también que estuvo siguiéndonos a lo largo del programa. Mi nombre es José Emilio Corral Trigueros. No me queda más que desearles buen provecho, un excelente viernes. Y nos vemos el próximo viernes en Eco Educativo, el Señor de la Pedagogía. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos a todos. Muy buena tarde. Gracias por sintonizar Ecoeducativo. Continúa disfrutando de la barra programática de Radio Watt.